Ya. Este es un tema que para el protocolo de restauraciones en operatoria es bastante importante. Si bien desde el punto de vista clínico es un tema y un procedimiento relativamente simple, bastante simple en todo caso podría decir, es am, fundamental para evitar diferentes tipos de iatrogenias en el protocolo restaurativo, ¿sí? Ya no hablamos necesariamente y solamente, digamos, en este caso para el protocolo de la adhesión, para el protocolo de diagnóstico, etcétera. Para el protocolo eh, de restaurativo en operatoria dental, es decir, dicho de otra forma, para todo lo que vamos a hacer en operatoria dental en los dientes, es un paso fundamental. Seguramente ustedes lo deben recordar del año pasado. eh, Quizás hay, entre comillas, digamos, una gran variedad de materiales, pero todo se simplifica básicamente de repente a unos 5 materiales que debemos tener nosotros siempre dentro de nuestro instrumental para operatoria dental, instrumental y material para operatoria dental, de tal forma que podamos cumplir con este requisito, el método de la separación y de la protección dentaria. Fíjense, aquí está ocurriendo las dos cosas en esta imagen, ¿no ve? Si nosotros vamos a preparar una cavidad en proximal, porque este tema en realidad está relacionado fundamentalmente a restauraciones en cavidades proximales, eh, necesitamos en esos casos nosotros proteger los tejidos de los dientes vecinos. Recordemos que tendremos que entrar nosotros por aquí con la fresa, con el instrumento cortante rotatorio, como estamos viendo aquí, con la alta velocidad. Y una fresa de alta velocidad tiene un poder de corte y de desgaste muy alto, muy alto. Ya lo van a ver ustedes en el paciente. Nada más rozar la fresa de alta velocidad cuando está girando en la turbina sobre el esmalte produce un desgaste bastante significativo. Entonces, si yo tengo que ingresar a una cavidad proximal de esta pieza dentaria, donde obviamente está la pieza vecina y está muy próxima, está pegadita en realidad al diente, el riesgo de que yo pueda realizar un desgaste involuntario, innecesario, eh, a la pieza vecina es muy alto, es muy grande. Y uno muchas veces puede decir, no, pero yo voy a controlar bien, con apoyo de repente auxiliar de dedos sobre la pieza que estoy trabajando, sobre piezas vecinas, etcétera. Puede, puede pensar que de esa forma uno puede controlar el desgaste excesivo que se pueda realizar o accidental a una pieza vecina en este caso. Pero recordemos que hay muchos aspectos en el trabajo de la operatoria dental y en general de la odontología que hacen que este procedimiento pueda ser muy peligroso. El simple hecho de que el paciente se mueve, eh, pese a que le decimos no, no se va a mover, por favor, pero el paciente por cualquier razón mueve la cabeza, trata de deglutir, para eso cierra un poco la boca, etcétera, hace que nosotros también hagamos movimientos involuntarios con el instrumento cortante rotatorio, con un alto poder de corte, les decía, y realicemos desgastes en piezas vecinas que realmente son, yo lo veo como un accidente trágico, porque recuerden que un desgaste, un hueco que le haya hecho, disculpen la expresión, pero un desgaste de ese tipo que le haya hecho una fresa diamantada de alta velocidad a la pieza vecina, significa que esa pieza que de repente estaba sana, completamente sana, va a haber que hacerle una restauración, ¿cierto? Y recuerden ustedes eso que hemos hablado siempre de este tercer año, el hacer sobretratamientos en piezas sanas, es decir, tratamientos que no eran necesarios, ¿no?
hacerle un desgaste a la cara proximal de la pieza vecina, este molar aquí, significa que vamos a tener que colocarle un material de restauración si es que hemos hecho una cavidad, y generalmente una turbina de alta velocidad, con solo chocar al esmalte vecino, le va a producir una cavidad. Entonces, aquí les decía, en esta imagen se puede observar que se están realizando estas dos maniobras. Por un lado, la separación dentaria, para eso se está utilizando la cuña. La separación dentaria, como recordarán, lo que hace es separar los dientes vecinos, crear un espacio mayor en el área interproximal, de tal forma que de esta manera se puede hacer un mejor diagnóstico, visualización, etcétera. Y la otra, en este caso, es la protección del diente vecino. Así, aquí se ha colocado una matriz seccional, un pedazo de matriz metálica cualquiera, porque recuerden que este paso no es para la parte específica de la restauración. Este paso que estamos viendo en la foto es para la parte de la preparación cavitaria. Entonces, no tiene que ser necesariamente una matriz seccional. ¿Por qué? Porque con la fresa la matriz seccional se va a rayar, se va a marcar, se le va a hacer surcos el momento que la fresa toque contra el metal. Entonces, aquí se puede utilizar de repente un pedacito de fresa, perdón, un pedacito de matriz metálica cortada. Es la matriz metálica que viene en cinta en una cajita, que viene más o menos como un metro de cinta metálica. Entonces de ahí cortamos un pedacito que equivaldrá de repente a 1 centímetro, colocamos en este espacio interproximal y lo sujetamos además con la cuña. De esa forma estamos protegiendo el diente vecino de cualquier desgaste que involuntariamente podamos realizar en la pieza vecina. Entonces, dense cuenta que este paso, este procedimiento es muy importante, pero también al mismo tiempo dense cuenta que es un procedimiento bastante simple, pero que no podemos olvidarlo, ¿no ve? O obviarlo. Tenemos diferentes formas de hacer separación y protección de las piezas vecinas, separación y protección de los tejidos blandos, etcétera. Les decía, como recursos en cuanto a materiales y procedimientos son de repente varios, pero todos podría decirles que son simples. Uno de esos recursos es, por ejemplo, el aislamiento relativo, que para esta época ustedes entenderán y recordarán, además, porque todo esto ya lo hemos visto, ya es impensable en esta época querer trabajar con aislamiento relativo ya no es una alternativa, les podría decir, porque eso significa que la boca del paciente estaría totalmente abierta y expuesta hacia nuestro rostro, ¿no ve? Y sabemos bien que el coronavirus se transmite pues, por la boca, por la saliva. Entonces, si nosotros estamos trabajando tan cerca a la boca del paciente, nuestro rostro, nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz está tan cerca del paciente, y además el paciente está con la boca totalmente abierta, con todos sus fluidos, su expiración, el aire que expira, están cerca a nosotros, y además la boca, como les digo, está expuesta, pues el riesgo de contagio es realmente muy alto, muy alto. Y lamentablemente, no sé si ustedes están informados, pero muchos odontólogos han fallecido y están falleciendo en este último tiempo, lamentablemente demasiados. Y no voy a decir que esta sea la causa, pero puede ser de repente una de las causas, el querer trabajar solamente con aislamiento relativo, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar nosotros siempre y todo, absolutamente lo que hagamos en operatoria dental, todo con aislamiento absoluto. Esa es una barrera más que le estamos poniendo en este caso, además que eh, por todo lo que ya lo hacíamos antes, además le estamos poniendo una barrera a la posibilidad del contagio. Por si acaso, el aislamiento absoluto en operatoria dental, jóvenes, lo usamos desde hace años, años, muchos años ya. Y el aislamiento absoluto sine qua non. ¿Eso qué quiere decir? En todos los casos, irremediablemente, no hay caso en operatoria dental en el que se pueda trabajar sin aislamiento absoluto. No se puede, no se debe ahora, mucho menos que antes todavía, ¿no ve?
el trabajar, pretender trabajar una restauración en operatoria dental sin aislamiento absoluto es realmente una falta muy grave. Era antes y ahora doblemente. Entonces, pensar en hacer aislamiento relativo ya les decía no tiene sentido. Ustedes recordarán que el aislamiento relativo consiste en colocar torundas de algodón a la altura de la salida de los conductos excretores, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. ¿No es cierto? Esto se utilizaba hace tiempo, hace años. En operatoria ya no se usa más. ¿Por qué? Porque la operatoria dental está prácticamente eh, regida, todos los procedimientos de la operatoria dental están regidos por protocolos adhesivos. Y una de las condiciones para el éxito o para el fracaso de estos protocolos adhesivos es la presencia de humedad en las paredes de las cavidades que vamos a restaurar. Por lo tanto, que el diente esté directamente relacionado, ya sea con los tejidos blandos, con la saliva, etcétera, de la boca, con el aire expirado, la humedad del aire expirado del paciente, son una condición para el fracaso de los tratamientos. Y esto realmente es como jugar con fuego más o menos en la operatoria, porque recuerden que colocamos las torundas de algodón y las torundas de algodón se van saturando de saliva muy rápidamente. Entonces uno tiene que estar pendiente de si se ha saturado ya, hay que sacarlo porque ya no sirve de nada después de unos minutos, hay que cambiarlo por otro. El proceso del recambio de las torundas de algodón es muy frágil, muy delicado, porque al sacar esto uno tiene que poner el suctor inmediatamente ahí para que la lengua no toque con este diente, para que la saliva del piso de la boca no llegue fácil, que llega muy fácilmente, no llegue a la cavidad que se estuviese preparando, eh, etcétera, etcétera. Es decir, esto puede ser más bien la condicionante para el fracaso en operatoria dental. ¿Podemos utilizar para el examen y evaluación previo a colocar el aislamiento absoluto? Sí, se puede utilizar para examen y diagnóstico, pero solamente para eso en operatoria dental. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, señoritas o jóvenes. Entonces, no es algo que se pueda hacer para el protocolo restaurativo. Absolutamente no. Aquí tenemos unas imágenes en las cuales podemos ver cómo podemos aislar dientes para el proceso, por ejemplo, de la preparación cavitaria, ¿no? Les decía, podemos utilizar la cinta metálica, podemos cortarla en la distancia, en el tamaño que nosotros querramos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Aquí, por ejemplo, solamente está para preparar una cara proximal. En este caso está puesto como para preparar dos caras proximales sujetas a los dientes vecinos también, de tal forma que al mismo tiempo podamos proteger todas las caras vecinas al diente que vamos a tratar. El aislamiento absoluto es fundamental, es una forma de separación y protección de los dientes también, es una forma, ¿no? Esto que parecía de repente, en realidad esto estaba hecho para hacer una broma, ustedes lo han debido ver. Esto, esto ha aparecido, esta imagen ha aparecido, quizás les podría decir, hace unos 15 años más o menos. Y muchos estudiantes las utilizaban para decirnos que los docentes éramos muy exagerados, los docentes de operatoria, ¿no? Decían, así está contento mi docente de operatoria, ponían. Claro, o sea, un aislamiento recontra absoluto, ¿no es? Fíjense, los ojos cubiertos, absolutamente todo. Eso que antes podía parecer de repente una broma, ¿no es? Una broma de pensar que esto era exagerado, pero que más o menos esto era lo que quería el docente de operatoria. Ahora ya no es, si ustedes se dan cuenta, ya de broma prácticamente no tiene nada. El paciente mismo, yo les aseguro que estaría más feliz si los ponemos así, si los dejamos así, porque también los pacientes están siempre susceptibles, ahora mucho más que antes, a la posibilidad de un contagio, ¿no? Entonces,
nada es exagerado en la actualidad. Nosotros buscamos un aislamiento absoluto que nos permita trabajar adecuadamente las piezas que están indicadas para un tratamiento. Para eso tenemos que contar con el instrumental y el material necesario y además con los conocimientos mínimos necesarios. ¿Por qué? Porque el aislamiento absoluto, si entre comillas puede parecer simple, al inicio puede complicarse. Y si uno no ha leído, si uno no ha visto sus clases, ustedes tienen la posibilidad ahora de rever las clases, ¿no es cierto? Porque tienen los videos de las clases, además tenemos el internet, etcétera, etcétera, donde podemos encontrar prácticamente todo. Podemos acabar haciendo tratamientos eh, o procedimientos de esta forma, totalmente incorrectos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta a primera vista que este aislamiento está totalmente incorrecto, porque un aislamiento absoluto de los dientes no puede tener pues la mitad de la boca expuesta. Si lo que queremos es cubrir eh, los dientes y los tejidos blandos que vamos a tratar, y en la actualidad además queremos cubrir la boca del paciente para que no pueda salir al exterior el aire expirado, o de repente si, no sé, por accidente estornuda o tose, que quede ahí adentro y que no salga. Este aislamiento está mal. ¿Por qué? Porque está mal planificado, se lo ha hecho a la rápida, la goma ha quedado donde ha podido, y esto no vale, ¿no ve? Esto en operatoria no sirve. Esto eh, normalmente nosotros siempre hacemos, estas fotos son antiguas por si acaso, de la universidad, pero yo les tomo fotos a veces a algunos de estos casos para las teóricas, para mostrarles qué no deben hacer y que si es que les sale así, van a tener que repetir. Es mejor que ustedes lo conozcan desde ahora. Sobre aviso no hay engaño, dice una frase, ¿no ve? Y no hay nada mejor que uno saber, ya, entonces esto yo no tengo que hacer. Si me sale así, ¿para qué le voy a llamar al docente? De repente le va a sacar una foto, mejor lo sacaré y volveré a hacer. ¿No ve? Entonces esto, por ejemplo, hay que repetir. Aquí hay otras cosas, miren. Miren, por ejemplo, aquí el aislamiento absoluto le está tapando la vista, todo a la paciente, pero la boca del paciente aquí se abre un poquito más. La paciente, el aislamiento se le va a entrar a la boca, ¿no? El borde superior de la goma dique tiene que estar por debajo bueno, antes decíamos que tenía que estar por debajo de la nariz. Ahora que cubra un poquito la nariz es mejor, ¿no? Pero no cubrir los ojos, porque eso está mal. El centrado de la goma también está mal en este procedimiento. Y aquí, fíjense, aquí todavía más aún, ¿no es? Recuerden que la base del arco de Jung tiene que estar siempre paralelo al piso, aquí en esta dirección. Entonces, esto está totalmente mal puesto. Este aislamiento, por si acaso, no es un aislamiento para operatoria, es un aislamiento para endodoncia. ¿Por qué les digo eso? Porque en operatoria casi nunca aislamos un solo diente. En operatoria siempre aislamos un segmento, como se acordarán en las clases, un segmento, es decir, podemos aislar por lo menos 3 dientes. Supongamos que vamos a trabajar la pieza 1,6, entonces tendremos que además aislar la 1,5 y la 1,7. Una pieza adelante y otra pieza detrás, por lo menos, ¿no? O si no, aislamos todo el segmento posterior de la hemiarcada 1. Entonces, un aislamiento de una sola pieza de dentaria suele ser generalmente para endodoncia y no para operatoria dental. Y algunas veces preguntan, ¿y nunca se hace en operatoria dental para un solo diente? Sí, se puede hacer cuando de repente el paciente tiene un solo diente aquí, a lo mejor este es su único molar y ese lo vamos a tratar, entonces no hay opción. Hay que aislar el diente que vamos a tratar, pero si el paciente tiene piezas vecinas, nosotros necesitamos aislar además las piezas vecinas. Otro caso, fíjense, donde, miren, están cubriendo la cara del paciente y miren cómo la paciente no quiere abrir más la boca porque sabe que si abre un poquito más esto se le va a entrar a la boca.
un mal centrado de la goma. Esto al revés, los otros serán puestos aquí. Esto está puesto hacia abajo. Si abre un poquito más, también se le va a entrar, se va a ver los dientes, es decir, malos centrados de goma, ¿no ve? Y eso ustedes lo tienen que releer, revisar, rever en los videos, etcétera, para que recuerden cómo se tiene que colocar el aislamiento absoluto, cómo se prepara la goma. Ustedes lo tienen todo en sus protocolos, así que les va a ser sencillo repasar todo esto. Otro, miren, fíjense la cantidad de errores que hay. Ahora, por otro lado, como salvedad, les digo que estos errores suelen cometerse generalmente al inicio, cuando están empezando el rote. Los van rectificando a medida que van avanzando, ¿no ve? Los cometen cuando lo quieren hacer muy a la rápida, muy rápido. A lo mejor tienen un paciente que está esperando, otro paciente más que está esperando afuera porque han citado a dos y el otro se ha venido más antes o qué sé yo, o los han citado a los dos al mismo tiempo y quieren hacerlo rápido. Y por hacer rápido las cosas les salen mal y tardan más porque van a tener que repetir todo el procedimiento. Fíjense esta imagen es de la clínica antigua de la UPEA. Yo la reconozco por el piso. Este piso era el piso de la clínica en los galpones, si es que conocían antes. Miren, eso estaba tomado para mostrar cómo la estudiante era una estudiante que estaba trabajando e hizo bien su aislamiento absoluto, eh, utilizó todo lo que tenía que utilizar. En esa época no utilizaban gorros los pacientes, ¿no ven? Ahora sí tienen que utilizarlos. Era para mostrar, fíjense cómo la alta velocidad elimina aerosoles. Fíjense cómo están los lentes de la paciente, porque aquí estamos utilizando aire combinado con agua, ¿no es cierto? Presión de aire combinado con refrigeración por agua y eso bota aerosoles a todo lado. Entonces, si la paciente está así cubierta por todos los aerosoles que elimina aquí la turbina de alta velocidad, nuestro rostro está contaminado igual. Por eso nosotros ahora tenemos que tener mucho más cuidado que antes todavía, ¿no? Ahora, fíjense lo que les decía, aquí está correcto. ¿Por qué está correcto? Porque el borde superior de la goma está ligeramente por debajo de las fosas nasales. Pero ahora con que cubramos levemente las fosas nasales, estaría mejor, ¿no es cierto? Porque además también estamos protegiéndonos del aire que pueda estar expirando por la nariz. De repente la paciente, en caso de que sienta que no puede respirar por la boca, entonces empieza a respirar por la nariz. Sirve esta imagen para eso en realidad, ¿no? Era de repente el procedimiento o la forma correcta antes de la pandemia. Ahora tenemos que corregir y mejorar, obviamente, algunas situaciones. No vamos a hablar de esto porque esto es parte del tema de aislamiento absoluto. Recuerden ustedes que el perforador de goma dique tiene una platina, la platina tiene 5 orificios y cada orificio tiene un diámetro distinto. Y cada orificio con diámetro distinto está indicado para un grupo de dientes específicamente. Formas correctas, esto es lo que les decía, cubrir levemente la nariz, ¿no? Ahora, siempre hay que darle además lentes al paciente, en la actualidad gorra, además una gorra, etc. Una de las excusas en la clínica por parte de los estudiantes al inicio del rote de operatoria suele ser, doctor, no puedo poner el aislamiento absoluto a mi paciente, por diferentes excusas ponen, ¿no? Que no se puede, que mi paciente no lo tolera, que los dientes están demasiado unidos unos con otros, demasiado pegados, la goma, el hilo no pasa, etcétera, etcétera, y les decimos, o que tienen tratamientos de ortodoncia y no se puede. Y nosotros les decimos siempre, si no se puede, entonces no hacemos tratamiento. Entonces ahí el estudiante cambia de idea y dice, sí, voy a intentar hacer, y nosotros les ayudamos. En casos complicados, bueno, al inicio ayudamos a todos en realidad,
¿no? Pero a medida que van trabajando, uno tiene que irse haciendo independiente, tiene que ir buscando las formas de cómo solucionar los problemas, que a veces son pequeños, pero cuando uno está empezando los ve como más grandes. Pero a medida de que uno va tomando experiencia y práctica, yo les aseguro, jóvenes, porque así sucede. Yo llevo casi 30 años de docente de preparatoria. Y cuando el estudiante por sí solo empieza a encontrar las soluciones a los problemas, acaba siendo un experto en el rote de operatoria, no con los años, solo al salir del rote de operatoria, y no ve casos imposibles ya. Ya no ve casos imposibles, aquellos hasta donde son restos radiculares para cementar un poste de fibra, etcétera, y donde uno piensa, no, aquí no voy a poder, el estudiante que sale de operatoria, les aseguro que está totalmente capacitado para hacer aislamiento absoluto en casos inclusive, entre comillas, imposible, ¿no? A veces al inicio los ven como imposibles, pero a medida de que va pasando el tiempo en la práctica, se van volviendo más expertos. Y no se necesita mucho tiempo, les diré. Lo único que se necesita es conocer el instrumental, el material y sus indicaciones. Y después solamente es práctica. Cuanto más haga uno, si uno hace esto cada día en diferentes casos, todos los días, entonces pues uno siempre acaba siendo más experto, ¿no? Y la imagen del aislamiento absoluto tiene que ser mínimamente como esta. Para restaurar ya sea uno o dos dientes, en el segmento anterior nosotros siempre pedimos que se aísle de manera preferente todo el segmento, es decir, de canino a canino. Ese es un segmento anterior, si es que recuerdan. La otra posibilidad es aislar un segmento posterior, que es de canino al último molar de repente del mismo lado, ¿no? Y la otra es aislar un solo diente, pero vuelvo a recalcarles que un solo diente generalmente es un procedimiento de aislamiento absoluto para endodoncia y no para operatoria dental. La separación del diente, dice, es una maniobra para la ejecución de los tiempos operatorios, ¿no? Que son requeridos para el procedimiento de las restauraciones en los dientes. Especialmente y específicamente en todo caso para el caso de cavidades proximales. Y además, obviamente, para hacer el diagnóstico también, ¿no? Para hacer el diagnóstico, porque recuerden que muchas veces, no muchas veces, la mayor parte de las veces, las eh, lesiones cariosas que están en proximal no son perceptibles a simple vista, por su ubicación, obviamente, ¿no? Y por su tan íntimo contacto que tiene con la pieza vecina. Entonces, si nosotros determinamos la posibilidad de que haya una lesión cariosa, separar los dientes de esa área nos va a permitir tener una visión más directa del lugar que queremos evaluar o diagnosticar. Ahora, la separación de dientes no es una maniobra muy cómoda para el paciente o la paciente, ¿no? Pero es una maniobra necesaria. Obviamente, la radiografía ya sabemos bien que es un recurso fundamental. La radiografía puede darnos la primera eh, señal de alerta, digamos, de que hay una lesión cariosa en una cara proximal. Pero recordemos que una imagen radiográfica de una lesión cariosa solamente nos da dos dimensiones, ¿no ve? Nos da alto y ancho, nada más, pero no nos da profundidad, ¿no? Esa tercera dimensión, y para ver nosotros eso y hacer una mejor evaluación, y obviamente también para la preparación cavitaria y restauración posterior, etcétera, poder ver el área de la lesión de manera directa es siempre de gran ayuda. Entonces, separar los dientes, en ese caso, también nos va a ayudar a poder tener una mejor idea y un mejor criterio de cómo vamos a preparar esa cavidad y cómo la vamos a restaurar, ¿no? Y tenemos varias formas de separación también, más traumáticas, menos traumáticas, con
instrumentales de repente, entre comillas, un poquito más sofisticados, otros más simples, etcétera, ¿no? Y no se trata de tener de repente un material sofisticado y caro, un instrumental para hacer esto. Con una simple cuña de madera se puede hacer todo lo que se necesita, ¿no? Pero es bueno saber o conocer de repente que hay otras alternativas además que no necesariamente serán de repente las más prácticas en la clínica. Facilita el examen clínico, dice, la separación y protección dentaria, la instrumentación, la preparación cavitaria, la inserción del material de restauración y su posterior terminado y además pulido, podríamos decir, ¿no? Porque recuerden que pulir una cara proximal de un diente es muy difícil. En realidad, ni siquiera con la separación se va a poder pulir adecuadamente, pero por lo menos con la separación dentaria se va a poder lograr un alisado correcto de la superficie del material de restauración. Porque si no hacemos ni un alisado, esto va a quedar esa superficie que está pegada a la cara vecina del diente, a la cara del diente vecino, a la cara proximal del diente vecino, siempre queda ligeramente rugosa. Entonces, el simple hecho de que podamos pasar una lija de celuloide, por ejemplo, y raspar levemente esa cara, va a hacer que esa cara quede más lisita, ¿no? O más finita. Ya para eso nos ayuda la separación de los dientes. Permite una correcta relación, o reconstrucción más bien, perdón, de la relación de contacto, ¿no? Con materiales como composite, amalgama o cualquier otro material que estén utilizando para restauración. Puede ser de repente un cerómero, puede ser de repente oro, ¿no es cierto? Que ahora otra vez está volviendo a, a, la, al, a los recursos de la operatoria dental por la alta calidad que tiene y durabilidad, obviamente, una restauración, una orificación o una restauración hecha en oro. Aquí fíjense, esto es algo de repente más común que recordarán que también se ha visto en la clase teórica. Aquí se está utilizando, ya están preparadas las cavidades, pero fíjense que desde antes ya estaban con separadores, cuñas de madera entre las piezas que se iban a tratar. ¿Ve? Y ya tiene la matriz seccional puesta, que está dispuesta para la reconstrucción de la cara proximal inicialmente de este primer molar. Luego se podrán pasar las matrices a la pieza vecina para hacer la reconstrucción de ambas caras proximales de esta pieza, de este segundo premolar, donde ya se ha producido separación de los dientes, porque las cuñas de madera están ya con un tiempo mayor, está, que permanecen, digamos, un tiempo mayor en esas áreas interproximales, por lo tanto, han logrado el objetivo ya de separar los dientes. Hay otras formas también para separar los dientes. Podemos utilizar, por ejemplo, las ligas de ortodoncia. Permítanme un segundito, les ruego. Ya, les decía, hay otras formas también, como las ligas de ortodoncia, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero colocar una liga de ortodoncia, por ejemplo, entre dos dientes para separar, perdón, utilizar, les decía, estas ligas para separar los dientes, toman un tiempo, ¿no? No se puede hacer de forma inmediata, es decir, si yo quiero hacer el trabajo en una misma sesión, utilizar las ligas de ortodoncia para separar dos dientes no me va a permitir hacer eso. Necesariamente esto tengo que dejarlo por lo menos unas 24 horas en la boca del paciente, es decir, el paciente tiene que volver otra vez a una segunda cita para poder hacer el procedimiento. Discúlpeme, por favor, un segundito, este teléfono. Salga. Afuera. Ah, pues.
Ya, discúlpeme, ya he desconectado mi teléfono. Entonces, este procedimiento es útil también, pero les decía, no nos permite hacer el trabajo en la misma sesión, ¿no? Las cuñas de madera son realmente muy efectivas, prácticas y además dentro de los métodos que tenemos para hacer separación y protección dentaria, quizás es una de las menos traumáticas. No se puede separar los dientes, ustedes entenderán, sin ocasionar un ligero trauma, ¿no es cierto? El paciente siente que se está presionando en el espacio interproximal entre dos dientes y que se los está separando, o que los dientes del otro lado se están apiñando, siente eso, ¿no ve? Pero la cuña de madera tiene una ventaja, no es totalmente rígida, se puede modelar con la presión y además estas cuñas están hechas de una madera con la madera balsa que a medida que uno va presionando se van amoldando, ¿no? No es que cambien precisamente su forma, pero a medida que vamos presionando, que vamos introduciendo la cuña de madera por el espacio interproximal, la cuña se va deformando un poquito, pero a medida que va entrando y la cuña se hace más gruesa, va separando los dientes. Y eso se puede hacer de manera inmediata, ¿no? Eso nos permite hacer todo el procedimiento en una sola sesión, a diferencia de otros métodos. ¿Cuáles son los objetivos de la separación dentaria? Primero, el examen de áreas interproximales, ya hemos dicho, nosotros, es decir, la parte de evaluación y diagnóstico, la instrumentación, la preparación cavitaria, que es muy crítica, especialmente en esas áreas, la reconstrucción de las superficies de contacto. Si la preparación cavitaria en esas superficies es crítica por la posibilidad de hacer desgastes innecesarios a las piezas vecinas, la reconstrucción de esas cavidades también es un trabajo muy delicado, ¿no? Porque recuerden que no puede estar sobrecontorneada la restauración, es decir, no puede estar sobresalida en los bordes de la restauración, porque al quedar sobresalida, sobrecontorneado el material de restauración, los restos de alimentos se van a quedar retenidos ahí. Cuando el paciente quiera utilizar hilo dental, el hilo dental se va a rasgar, va a poder entrar quizás, pero no va a poder salir del lugar. Y eso va a permitir que de repente la restauración se remueva fácilmente, va a ocasionar enfermedad periodontal, etcétera, etcétera. Entonces, tanto la preparación de la cavidad como la restauración de la cavidad son críticas en esas áreas, ¿no? Si pueden apagar sus micrófonos, les agradeceré. La terminación y pulido de las restauraciones, lo que les decía, ya les había hablado de esto, ¿no es cierto? Pulir las restauraciones en las áreas proximales, interproximales, es un procedimiento difícil e imposible si es que no hay separación dentaria. Y nosotros necesitamos realizar por lo menos un alisado adecuado de esas superficies. Por favor, pueden apagar sus... Abigail, no sé quién está hablando, aquí me sale algo así, si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. La protección del diente vecino en preparaciones protésicas o terapéuticas. Esto en realidad ya lo hemos comentado bastante, ¿no? Si bien proteger las piezas vecinas para operatorias dentales es fundamental, también es fundamental para el caso, por ejemplo, de prótesis fija. De repente van a hacer un tallado de una pieza dentaria donde le van a poner una corona, no sé, algo así, y también hay que proteger las piezas vecinas porque el desgaste en esos casos siempre es mayor, ¿no? Cuando se va a hacer una prótesis fija. Fíjense esto, miren cómo a veces hacemos cavidades túneles y al hacer la cavidad túnel, esta es una zona exploradora, pero cuando yo estoy pasando con la fresa para hacer la cavidad túnel para llegar a un área de una lesión proximal, donde no quisiera romper el reborde marginal, porque el reborde marginal me va a ayudar de repente a conservar la estructura del diente,
voy a hacer una cavidad túnel, pero al hacer una cavidad túnel, el riesgo de que supónganse que esta pieza está sana, supónganse que esta pieza está intacta y no tiene esta cavidad tan amplia en oclusal y proximal. Si yo me paso con la fresa y esta pieza estuviese intacta, si yo me paso con la fresa al hacer la cavidad túnel, voy a invadir de repente la cara proximal de esta pieza vecina que está sana, ¿no ve? Entonces yo necesito aislar esa cavidad, esa área con una cinta metálica, de tal forma que si la fresa atraviesa eh, la cara proximal de la pieza que estoy trabajando, la fresa choque contra la cinta metálica y no contra la cara proximal del diente vecino, ¿no? Esto de hacer una cavidad túnel, por si acaso, solamente para aclarar, para que el que esté pensando, en este caso no está dado, porque después de hacer esta evaluación, ¿no es cierto? Lo que se hace es, de repente, mejor romper el reborde marginal, porque el reborde marginal puede ser muy delgado y puede suceder de repente que con la masticación este trozo de reborde marginal, si es que no tiene dentina que lo soporte, este esmalte que no tiene, si es que no tiene dentina que lo soporte, se va a fracturar igual. Pero si el reborde marginal remanente es lo bastante sólido, macizo podríamos decir, entonces lo mejor será conservarlo, porque no hay nada mejor que un reborde marginal natural que pueda sustentar la estructura dentaria. Recuerden que los rebordes marginales, me estoy saliendo un poquito del tema, pero es importante aclarar esto, los rebordes marginales son como las vigas de una construcción, de una casa, ¿no es cierto? Estos son los pilares y las paredes, pero estas son las vigas, las que sustentan, las que mantienen estable las paredes, las vigas. Entonces, si yo rompo esto, siempre hay la posibilidad de que la masticación, si estas paredes fueran más delgadas, tanto la vestibular como la palatina, si fueran más delgadas, siempre hay la posibilidad de que se puedan fracturar, ¿no es cierto? De que esta se vaya para vestibular y esta para palatina en algún momento. Y esto es lo que soporta, los rebordes marginales soportan y dan integridad a la estructura de la corona del diente. También podemos tener un acceso, recuerden, podemos tener un acceso no necesariamente por oclusal, podríamos decidir hacer el acceso por vestibular, ¿no? Pero este acceso por vestibular nos puede dar de repente un acceso relativamente cómodo hasta cierta distancia en profundidad de la cara proximal. Más allá de eso, hay el riesgo de que podamos chocar y golpear con la pared proximal del diente vecino y ocasionarle un diagnóstico, un desgaste, perdón, no un diagnóstico. Entonces, lo mejor es siempre hacer protección y separación. Fíjense, separación y protección y separación, como quieran llamarle. Y de esa forma vamos a poder trabajar adecuadamente esas cavidades, ¿no es cierto? Con más seguridad para nosotros, con mayor seguridad para el paciente, etcétera. Porque cuando uno de repente, no sé, por flojera le voy a poner, porque no puede ser que no tenga el instrumental. No ha colocado, siempre está pendiente de no se mueva, de no haga esto de temblando con la mano. En cambio, si uno está protegiendo la pieza vecina, tiene más confianza incluso hasta de preparar la cavidad y eliminar adecuadamente todo el tejido que sea necesario eliminar, ¿no? Eso es bien importante, que nosotros podamos ver lo mejor posible el área de la lesión y obviamente hacer una mejor preparación cavitaria que también va a redundar en una mejor restauración, obviamente, ¿no es cierto? La facilidad de poder introducir los materiales de restauración en esas cavidades, el alisado, el pulido, etcétera, todo va a ser mejor. Las técnicas usadas en la separación del diente, podríamos mencionar a dos métodos fundamentales, el método mediato y el método inmediato. El método mediato, obviamente, como su nombre indica, tardará un poco más, ¿no es cierto? Es un método más lento, es gradual y requiere de varias horas o varios días, dicen, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, la utilización de las ligas de ortodoncia. Esto, una vez que se coloca
las ligas para separar los dientes, les había dicho, no se puede trabajar inmediatamente, hay que esperar por lo menos un día a una segunda sesión a que vuelva el paciente para poder realizar el trabajo, inclusive hasta la misma observación y diagnóstico de esa área. Y existen los métodos inmediatos, que obviamente son rápidos, como su nombre indica, son inmediatos, son más enérgicos, ¿no es cierto? Esto significa más incómodo también para el paciente. Se realiza en pocos minutos, permite, dice la instrumentación necesaria en la misma sesión, no es sección, perdón, en la misma sesión operatoria, el mismo día. El método inmediato puede utilizar el hilo dental, incluso, ¿no es cierto? El hilo dental se hace pasar el hilo dental por el espacio interproximal, se rodea el punto de contacto interdentario, se ajusta y se hace un nudo. Lo mismo se puede hacer con el alambre de ortodoncia, ¿no es? Se va ajustando, se une por las puntas y con un alicate se va enroscando el alambre y se va ajustando de tal forma que la presión del ajuste del alambre haga que los dientes se vayan separando, pero esto hay que dejar por lo menos un día con el paciente, lo cual es incómodo para el paciente, porque es tener entre los dientes, es como tener un resto de alimento grande, grueso, que está todo el tiempo ahí y les incomoda. Además, también en muchos casos puede causar inflamación de la papila interdentaria. Son métodos, tenemos que conocerlos, pero no necesariamente son precisamente los más adecuados, ¿no es cierto? Cuando tenemos otros ahora más simples, económicos además, y que van a ser más cómodos incluso para el paciente porque se va a hacer todo en la misma sesión, ¿no? El método inmediato permite obtener la separación en una misma sesión, donde se va a realizar todo el procedimiento, ¿no es cierto? Diagnóstico, preparación cavitaria y restauración de la lesión. Se basa, dice, en el uso de elementos mecánicos rígidos que se interponen entre los dientes, que se requieren separar ejerciendo fuerzas horizontales en sentido proximal, ¿no? Esto está tomado de los textos de operatoria dental y es en realidad una explicación básica de lo que hace un material o un procedimiento para separar los dientes. ¿Qué elementos tenemos para la separación inmediata? Para la separación inmediata tenemos fundamentalmente las cuñas de madera, también hay cuñas plásticas, pero particularmente a mí no me gusta utilizar las cuñas plásticas porque son muy rígidas, muy duras. Y la sensación de molestia y de repente de dolor el rato de la inserción de la cuña en el espacio interproximal puede ser mayor para el paciente, incomodarle más, hasta asustarle un poco, ¿no es cierto? Algunos optan por colocar anestesia, está bien, pero el problema de colocar la anestesia también, no estoy diciendo que por si acaso que no se debería colocar anestesia, solamente les estoy dando una razón por la cual particularmente no me agrada mucho poner anestesia, que pongan anestesia. ¿Por qué? Porque el paciente ya no siente nada y a veces el operador hace maniobras muy bruscas y muy rápidas para introducir la cuña, y eso sí es malo. Eso sí es malo porque puede causar periodontitis, ¿no? En cambio, cuando uno va colocando, introduciendo de a poco la cuña, de a poquito, uno va notando la reacción del paciente. Si no hay una reacción que nos indique que le está doliendo o le está molestando mucho, entonces levemente vamos introduciendo un poquito más hasta donde sea necesario. Recuerden que la cuña no se coloca hasta el fondo, ¿no? O sea, hasta la parte más gruesa, solamente a la distancia donde nosotros necesitamos separar los dientes, nada más. También tenemos estos otros separadores, el tipo Ivory, estos son ya mecánicos, y el tipo y el de Elliot. Estos sí eran instrumentos de tortura. Cuando yo era estudiante en la universidad teníamos que comprarnos estos separadores. Y si bien esto es sencillo, ¿no es cierto? Porque esto se coloca en el espacio interproximal y con este tornillo se va ajustando estos dos brazos, se van cerrando a presión. Para el paciente suele ser además medio traumático ver que le están haciendo esto, ¿no? Que están haciendo esto. ¿Separa de manera inmediata? Sí, separa de manera inmediata, pero puede ser traumático, ¿no? O más traumático que
el utilizar una simple cuña de madera, por ejemplo. La separación inmediata, dice, se efectúa en la misma sesión operatoria, ¿no? Lo que ya hemos hablado varias veces. La separación inmediata ha caído en desuso por todo lo que ya les había dicho, ¿no es cierto? El simple hecho de que el paciente, solo para que se separen los dientes, tenga que volver a una siguiente sesión, ya hace eso de por sí. Yo estoy seguro que ustedes mismos deben estar pensando, pero ¿para qué separación inmediata, ni pensar en alambres, ni en ligas, cuando tenemos material a la mano que nos permite hacer todo tan rápido? Se constituye en un procedimiento muy molestoso para el paciente cuando la técnica es la mediata, ¿no? Se dice, se realiza, para el caso de la separación inmediata, inmediata se realiza previa anestesia local, dice. También en el caso de hacer separación inmediata, cuando uno va a colocar, por ejemplo, el alambre de ortodoncia, para las ligaduras que utilizan para las ligaduras en ortodoncia, también puede ser muchas veces necesario colocar anestesia. Pero bueno, les tengo que mencionar sobre esto para que ustedes lo sepan. En nuestro caso, en lo que concierne a operatoria dental, utilizamos solamente cuñas de madera. Las cuñas de plástico sirven, y esta es una pregunta relativamente común, casi siempre la hacen, especialmente en la clínica, porque les han vendido cuñas de plástico. Si la cuña de plástico es transparente, en ese caso puede de repente ser útil en algunos casos. ¿Cuáles, por ejemplo? De que yo esté restaurando esto con resina, ¿no ve? Aquí se está separando para preparar las cavidades, por si acaso. Esto no está, fíjense los deficientes de las restauraciones, ¿no ve? Entonces se está separando para remover inicialmente todas las restauraciones defectuosas y observar además adecuadamente el piso de los cajones proximales. Les decía, una cuña de plástico puede ser útil si es que yo voy a restaurar esta pieza con resina y puedo utilizar una matriz transparente aquí. Porque si pongo una matriz transparente de celuloide relativamente rígida, la sujeto y separo con la cuña de plástico, yo puedo poner la luz a la altura de la parte más gruesa de la cabeza, digamos, de la cuña de madera, la luz de fotopolimerización, y la luz va a pasar a través de la cuña, porque es una cuña plástica transparente. Va a pasar a través de la cuña y va a permitir polimerizar de repente de manera más adecuada la base de la cavidad, es decir, el composite que está depositado en la base de la cavidad proximal. En ese caso me puede servir una cuña plástica transparente, ¿no ve? Pero aquí hay dos cosas además, dos salvedades. Uno, que una matriz transparente para la cara proximal de piezas vecinas no es lo más adecuado, porque la matriz de celuloide, ya sea la rígida, no tiene una rigidez necesaria como para permitir conformar adecuadamente la pared proximal. En cambio, una matriz seccional metálica sí tiene esa rigidez necesaria, ¿no? Entonces, puede ser útil, vuelvo a recalcarles, pero entre comillas, ¿no ve? Entre comillas. De repente, si la cavidad proximal es muy pequeñita, ahí sí podríamos hacer eso, ¿no ve? Utilizar una matriz plástica transparente y una cuña plástica transparente. Pero si la cavidad proximal es amplia, como en estos casos, las matrices transparentes no nos van a servir, ni las cuñas transparentes tampoco. Las cuñas de madera son las más utilizadas, les decía, en la actualidad. Este es el alambre para ligadura de ortodoncia, que les decía que es con el que se puede hacer separación mediata. Estas son las ligas de ortodoncia, que también se pueden utilizar para hacer separación mediata. Pero en realidad, vuelvo a recalcarles que no hay necesidad ya de pensar en esto cuando nosotros tenemos este tipo
de instrumentos que nos permitan hacer procedimientos más rápidos, más sencillos, menos traumáticos para el paciente, más cómodos para nosotros, y nos permitirán hacer todo el trabajo además en una sola sesión. ¿Ve? Las cuñas de madera vienen identificadas por colores dependiendo del tamaño que tengan, especialmente en los espesores de la cuña, ¿no? Todos tienen el mismo diseño, pero unas son más gruesas que otras. Y todo va a depender de dónde vamos a utilizar la cuña de madera. Por ejemplo, entre molares tendré que utilizar de repente las más gruesas. Para premolares las intermedias. Y las más delgadas seguramente las utilizaré en los dientes anteriores. ¿Eh? Ahora, los colores, por si acaso, no están estandarizados. No todas las líneas o las marcas, digamos, las casas que hacen cuñas de madera utilizan los mismos colores, ¿no? Los mismos colores. Los colores van variando dependiendo del fabricante. Si yo voy a preparar una cavidad en proximal, ya sea en piezas posteriores o en piezas anteriores, colocar una matriz metálica sujeta o sujetada con una cuña es el procedimiento correcto. No es una alternativa, es lo que hay que hacer, es lo que tenemos que hacer. El aislamiento de una sola pieza, les decía, es para endodoncia, ¿no? Fíjense, aquí en este otro cuadro se puede ver cómo hay una lesión proximal y fíjense aquí cómo el reborde marginal, aquí sí está lo suficientemente macizo, grueso, es esmalte soportado por dentina, además. Entonces, esta para mí es una garantía de que se va a conservar adecuadamente la estructura del diente. Por lo tanto, decido hacer una cavidad túnel. Y la cavidad túnel, recuerden que yo puedo ver el acceso y una parte de la cavidad la puedo ver por oclusal, pero si aquí hay una pieza vecina, yo no voy a poder ver absolutamente dónde estoy en la punta de la fresa, con la punta de la fresa. Es básicamente trabajar en función al tacto y a lo que nosotros conocemos, digamos. Disculpen por todo esto. Entonces, nosotros necesitamos colocar una matriz metálica aquí, de tal forma que cuando la punta de la fresa, al desgastar esta cavidad, choque contra la matriz metálica y no desgaste la pieza vecina. Esto es fundamental, jóvenes. Es bien importante, como les había mencionado al principio, ¿no? Si bien les había dicho, es un procedimiento relativamente simple y rápido, porque se hace rápido, ¿no? No nos va a demorar ni 5 minutos siquiera realizar todo este procedimiento, es indispensable. En el caso, obviamente, ¿no es cierto?, de hacer restauraciones en caras proximales. Hay diferentes materiales, les había dicho. Por ejemplo, fíjense esta cuña. Esta es una cuña plástica, pero que ya viene con un diseño distinto, ya no es recta, ya tiene una curvatura para pegarse o adherirse de mejor manera a la cara proximal del diente que vamos a trabajar. Son posibilidades, son formas que no necesariamente hacen mejor de repente nuestro trabajo, ¿no? Es decir, no porque yo utilice una cuña más cara con un diseño distinto. Fíjense que la matriz metálica está inserta en la cuña, ¿no? No está por delante de la cuña, está inserta dentro de la cuña. Les decía, son recursos en relación a materiales quizás un poquito más sofisticados, más caros también, pero que no le hacen a la calidad del trabajo que nosotros vamos a hacer. Ya sea que utilicemos una simple cinta metálica para amalgama, ¿no es cierto?, la matriz metálica para amalgama o una matriz y una cuña más sofisticadas, en realidad lo que cuenta es el resultado del trabajo del procedimiento. Pero hay de todo. Esto, por ejemplo, es algo más simple que nos permite preparar la cavidad adecuadamente y además nos permite realizar el protocolo, el proceso de restauración también de manera más adecuada. Fíjense esto.
esta es una otra alternativa económica. Muchas veces la cuña de madera no tiene precisamente la misma amplitud y diseño de repente anatómico más adecuado para el caso que estamos trabajando. Es decir, nos permite sujetar la matriz metálica a la altura del punto de contacto, pero si se fijan la curvatura de la corona del diente hace que la matriz metálica esté separada aquí de la cuña. Por lo tanto, perdón, claro, la matriz metálica está separada de la cuña a este nivel. Entonces, ¿qué puede suceder? A medida que yo voy presionando más la cuña hacia adentro, va a ir seguramente sujetando con más fuerza la matriz metálica a esta altura, pero la matriz metálica se puede separar por esa presión a este nivel, en esta parte donde la cuña no está íntimamente relacionada con la matriz metálica. Entonces podemos utilizar teflón, ese teflón que usan los plomeros, que es un material muy barato, porque vale 3 bolivianos, una cinta que nos va a durar mucho tiempo. Podemos utilizar el teflón, lo podemos comprimir a presión en este espacio y este material va a hacer que la matriz metálica se pegue, se adhiera adecuadamente al contorno de la corona de esta pieza molar, ¿no? Es una alternativa, fíjense, ¿no? Esto es una alternativa. El teflón nos puede servir para muchas cosas en la operatoria dental. Ahora, hay teflón hecho para dentistas, si de repente alguno conoce, de marca. Ya no vienen así blancos, vienen de colores. Pero este teflón, les decía, vale, qué sé yo, 4 bolivianos, 3 bolivianos, creo, no sé exactamente, pero por ahí está una cinta teflón el costo. Alguien de repente sabe. Y el teflón para el odontólogo, es decir, hecho por una casa dental, puede estar alrededor de los 150 bolivianos más o menos. No tiene sentido en realidad eso, ¿no? Es decir, no uno porque tenga el teflón de la casa dental, el teflón es mejor, ¿no? Es el mismo teflón, solamente que le han puesto una marca de dentista y nada más. Y el teflón nos ayuda para muchas cosas, pero también hay que tener cuidado. Miren, el teflón nos puede ayudar a cubrir, a proteger los dientes vecinos, por ejemplo, para el caso de el grabado ácido. Recuerden que el grabado ácido también es crítico para las piezas vecinas que están intactas. Si yo no protejo la pieza vecina, no cubro la pieza vecina adecuadamente y tengo que hacer una restauración en la otra pieza, donde además existe una cavidad en proximal, al colocar el grabado ácido yo puedo estar grabando la pieza vecina también, innecesariamente. Y si en ese procedimiento algo del adhesivo se me ha ido para la pieza vecina, puedo pegar los dos dientes innecesariamente. Luego, separar los dientes es realmente un procedimiento muy incómodo, ¿no? Entonces, una de las formas de proteger los dientes vecinos previo al grabado ácido, por ejemplo, es utilizar el teflón. Con el teflón se puede cubrir muy bien los dientes vecinos de una forma muy rápida y muy económica además. El grabado ácido en caras proximales puede ser crítico para las piezas vecinas, ¿no? Bien, jóvenes, esto es ya es otro tema, ya irá a la parte de las restauraciones, etcétera, etcétera, pero con esto hemos terminado el tema de separación y protección dentaria desde el punto de vista clínico específicamente y no ya del teórico, ¿no ve? El teórico lo hemos visto y todo lo que vamos a ver en cuarto tiene que ser enfocado desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista teórico clínico lo hemos visto el año pasado. Si tienen alguna duda, consulta, pueden